Mi nombre es Dani Moreno. A continuación, la actividad número 1, la historia del derecho comercial. Primero, características del comercio en 1596. El comercio en 1596 resurgió a consecuencia de las cruzadas y se consolidó el mercantilismo. Este sistema económico enfocado en el desarrollo del comercio, principalmente en la exportación por rutas comerciales marítimas. Los judíos eran prestamistas comerciantes no venecianos, que practicaban la usura y a la vez apoyaban el bienestar económico de la sociedad mercantil en la ciudad. Estos eran perseguidos y acosados por los fanáticos religiosos que los odiaban. Los siervos buscaban establecer su propio puesto en el mercado y así obtenían más ganancias que al servicio del señor feudal y convertirse en un gran mercader. Varios siervos lograron establecer lugares llamados burgos, donde intercambiaban productos, generando un flujo comercial. Segundo, ¿cuándo nació William Shakespeare? William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, un pequeño pueblo inglés ubicado a unas 35 millas al sur de Birmingham, Inglaterra, Reino Unido, el 23 de abril de 1564, donde murió el mismo día de 1616. Tercero, ¿de qué nacionalidad era William Shakespeare y por qué podía hablar del comercio en Venecia? ¿Dónde queda la Venecia de 1596? Era de nacionalidad inglesa y nos quería mostrar las relaciones económicas en los inicios de la Revolución burguesa, basada en 4 pilares fundamentales: el comercio internacional, la seguridad jurídica, un sistema financiero sólido y rutas comerciales seguras. Venecia, una ciudad situada en el norte de Italia, a orillas del mar Adriático, en la región Véneto, conocida como la ciudad de los canales. Cordial saludo, mi nombre es Ana María Yepes Torres y a continuación les haré saber las respectivas respuestas de los puntos 4 y 5. La pregunta 4 nos dice que cuáles eran las principales regiones, ciudades y naciones donde se desarrollaba el comercio cercano a 1596. Pues en la época del año 1596, las principales regiones en donde se desarrollaba el comercio era en China, en donde el país experimenta de alguna u otra manera un aumento notable en su intensidad comercial. En el año de 1596, la dinastía Ming dirigía a China. Luego tenemos a Venecia, la cual era una ciudad pues como ubicada en el noreste de Italia. Allí existió un tipo de trueque, por decirlo así, entre Europa y Asia por el mar Mediterráneo. Esta era una zona bastante desarrollada en cuanto a los modos de trabajo. Luego tenemos a Londres, donde había pues como cantidades de bienes como lo eran las especias y la seda. Luego está Ámsterdam, la cual es la capital de los Países Bajos. Aquí la cultura es muy diversa y era el centro financiero y comercial. Luego está India, donde los vendedores indios, valga la redundancia, se dedicaban principalmente a la minería de diamantes. Existía un gran comercio de seda y especias. Y finalmente tenemos a España, el cual era un país con un gran crecimiento y un desarrollo súper avanzado. Luego tenemos la pregunta 5. Esta nos dice que cuáles eran los productos que se comercializaban en 1596, los medios de transporte y qué instrumentos se utilizaban para hacer válidos sus negocios. Bueno, los productos que se comercializaban en este año eran las especias, el azafrán y diferentes tejidos como lo eran la seda, lana y el algodón. Además, pues del cultivo y el cuero que se fabricaba allí. Los medios de transporte utilizados en este año eran las carrozas, el marítimo, y este era uno de los más utilizados para el comercio internacional en general. Y luego los instrumentos que utilizaban para hacer válidos sus negocios eran los documentos encaminados principalmente hacia el comercio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Fabio Castro. Hoy venimos a desarrollar 3 puntos del taller Mercader de Venecia.
Pregunta 6. ¿Qué negocios mercantiles se pueden observar en el mercader de Venecia? Shakespeare nos muestra una ciudad-estado bollante, rica con mucha actividad económica. Comercio y operaciones financieras son principales de estas tareas o este comercio. No nos dice mucho la industria, pero en algunas partes habla sobre la industria textil. Venecia era una república que miraba al mar, dominaba el comercio entre el norte de África y Europa, tenía una ubicación estratégica, salida al mar, puerto seguro y el río navegable por el sur. Por eso era muy fuerte en el transporte de mercancía marítima, comercio internacional. Allí también detectamos usura, hacer préstamos con intereses y venta de esclavos en algunas ocasiones. Pregunta 7. ¿Qué dilemas éticos se observan en el mercado de Venecia? Encontramos muchos dilemas, pero estos son algunos, sin decir que son los más importantes, pero son los algunos que rescatamos. El dilema de Jessica, quien es la hija del judío, está entre traicionar sus orígenes religiosos y abandonar a su padre para irse con Lorenzo y convertirse en una cristiana. El dilema de Bassanio, quien era el amigo del mercader, trata de que necesitaba el dinero para ir a pedir la mano de su amada, pero no quiere arriesgar la vida de su amigo Antonio por la penalidad que les pone el judío. Y un tercer dilema, el dilema del gobierno, está entre el acuerdo del judío o en salvar al mercader, que es su hermano cristiano. Ahora, vamos a la pregunta octava. ¿Cuáles son los orígenes del comercio? Los orígenes del comercio se remontan a finales del periodo neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al inicio la agricultura se practicaba para la subsistencia de los individuos, de las personas, además la caza de animales. Pero cuando el hombre conoce la agricultura, empezó a cosechar y a cosechar, ya no era para sustento, sino también para negocio, y es donde viene el trueque. Ahí se da orígenes al trueque y empiezan a intercambiar cosas que otros tenían y a otros les faltaba. También el código de Hammurabi se regulan las operaciones a plazo con interés y el contrato de depósito. ¿Qué permitía esto? Porque era provechoso, porque evitaba el perder tiempo buscando a aquella persona con quien pudiera efectuar el trueque. Esas son algunas de las observaciones que encontramos entre estos tres puntos. Saludos. Mi nombre es Mateo Herrera y les estaré compartiendo la pregunta número 9, que son los orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico. Desde el 1 de enero de 1886 se establece en cada una de las capitales, ¿cierto? Y surgió en las ferias como un ordenamiento para regir las relaciones entre los comerciantes de manera uniforme, aplicando usos y costumbres comerciales. La Ley 28 de 1931 es obligatoria porque fue donde se creó la inscripción de todo comerciante industrial, agente, comisionista y representante de casas extranjeras y de las sociedades, es decir, que crean un registro público de comercio y delega la aplicación de la ley en las cámaras de comercio. También encontramos unas características que nos permiten a los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y así poder acreditar públicamente su calidad de comerciante. Además, el registro mercantil le permite a los empresarios también tener como un acceso a una información clave para que amplíen su portafolio de posibles clientes y proveedores. También encontramos en la pregunta número 10, que es la lex mercatoria, orígenes y su relación con las normas mercantiles contemporáneas. Tuvo un origen en la Edad Media, con los derechos de los señores feudales. Es por eso que vemos un ordenamiento para regir todas las relaciones entre los comerciantes. Por eso los mercaderes no están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgados desde acuerdo con la ley natural, la que llama lex mercatoria. Para las características que presentan, nos muestran inseguridad inaceptable para dinámicas teniendo en cuenta las necesidades internacionales como usos y costumbres de comercios internacionales y también principios de la autonomía y condiciones generales de la venta.
podemos concluir que los grandes mercaderes impulsaron el desarrollo de un sistema de crédito y de pago. También reconocemos que a través de la historia se han visto varios instrumentos con los que hacían valer sus derechos, como lo eran los documentos de carácter público, los municipales, lo de los bancos, entre otros. Y en la película podemos ver cómo Sherlock sabe que ha sido derrotado y Portia le hace aceptar el préstamo original, pero entonces, debido a que amenazó con dañar a un ciudadano veneciano, Sherlock como extranjero pierde su propiedad y sus riquezas. Y también pierde todo poder sobre Antonio, que era su víctima.